Esto es Control Chat, un podcast de Fast Company México. Bienvenidos a un episodio más de Control Chat. Y bueno, antes de iniciar, quisiera invitarlos a que nos siguieran en nuestras diferentes plataformas de redes sociales, así como en las de audio. Y bueno, pues quisiera comenzar hablando de que a veces la verdadera transformación sucede en los detalles, en la manera en que se analizan los riesgos, se optimizan los procesos o se acompaña a un cliente en momentos clave. En este episodio conversaremos con Estefan Alavés, director de seguros y fianzas en Kai Insurance, para entender cómo la compañía ha hecho de la innovación una práctica tangible para redefinir los seguros en México. Pues Estefan, mucho gusto, muchísimas gracias por acompañarnos y me gustaría mucho platicar porque creo que es bien interesante el tema de los seguros. Normalmente lo tratamos de olvidar, lo tratamos de no pensar hasta que de repente te toca pues, enfrentarlo, ¿no? Pero creo que esta es una situación que se ha trasladado poco a poco de la cultura popular a la vida diaria y no es cierto, ¿no? O sea, tener un seguro, empezar a contemplar, a prevenir para el futuro, que creo que es hoy algo que ya también se incorpora en nuestra cultura, pues no tiene que ser tan difícil. Entonces me gustaría muchísimo que me platicaras de Kai Insurance, porque ellos tienen un diferenciador muy importante. Pero vamos por partes. Muchas gracias, Melissa. Sí, tienes toda la razón. La verdad es que los seguros, como mexicanos, no tenemos esa cultura. No tenemos la cultura de hablar a futuro. Cuando hablas con alguien, oye, es que si se muere, no, toca madera. Oye, es que... Entonces, hay poca cultura desde prevención, desde hay poca cultura de qué va a pasar el día que yo no esté, desde un testamento, desde dejar un beneficiario en la cuenta de banco. Desde ahí hay una cultura que estamos muy mal como mexicanos, ¿no? Y nosotros desde Kai Insurance intentamos corregir eso. Intentamos hacer fáciles los seguros, explicarle al cliente y ayudarlos en ese momento de poder prevenir y tener certeza a futuro. Así es. Y bueno, me gustaría mucho esta parte humana, ¿no? Porque creo que eso también vuelve a ser algo, una diferencia muy palpable en temas que suelen ser a veces incluso muy pesados, ¿no? Entonces, este toque humano decae. Nosotros estamos usando tecnología, como todos, para todos los procesos operativos. Sin embargo, el contacto con el cliente sigue siendo un contacto humano. Seguimos ayudándole al cliente a entender qué tiene cubierto, cómo lo tiene cubierto y por qué lo tiene cubierto, ¿no? Ayudamos en el momento de un siniestro y es muy tangible ese momento. Cuando uno vende la póliza o uno le asesora al cliente qué tiene, qué necesita, es relativamente sencillo, estás vendiendo aire. Uh-huh. En el momento que hay un siniestro, chocaste o tuviste un accidente en casa o alguien entra al doctor, ahí es donde se tangibiliza y lo que quieres es hablar con una persona, no un robot. Marque 7 para comunicarse. No. Lo último que quieres, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos este toque humano con expertos que te vamos a acompañar en todo el proceso. Y es bien interesante porque al final la parte humana pues no va a funcionar si no viene acompañada de cualquier manera de una parte tecnológica, ¿no? Y le diste el clavo como esta cuestión de si estar esperando en una línea cuando además pues vienes a lo mejor con un susto, ¿no? O sea, que puede pasar, ¿no? O no estás pensando claramente, vienes asustado, pero también está esta otra parte de la tecnología, ¿no? Entonces me gustaría mucho platicar al respecto de cómo la han implementado, porque no es meterla por... No solo es meterlo, no todas las mejoras es solamente mete inteligencia artificial y no, está muy de moda los términos, sin embargo, hay procesos operativos donde subes una póliza a tu sistema para tenerla registrada, ahí sí usa tecnología, ahí usa, ¿no? En todo lo que es recibos de pago, aplicar, enviar facturas al cliente, toda esta parte, proceso back office, sí tenemos muy tecnologizado la cosa. En el proceso de front con el cliente, no, en el proceso de front con el cliente es, ¿qué necesitas? Tener una línea, una persona que te conteste en el momento. Mi hijo se acaba de caer, voy camino al hospital, no te preocupes. ¿Está bien? Uh-huh. No, lo primero, ¿qué necesitas? Acabo de chocar, ¿estás bien? Sí, pero necesito que llegue la justa. Ahorita te vamos a coordinar la llamada, ¿no? Porque hoy en día los clientes ya no tienen su póliza impresa en la cajuelita del coche, ¿no? Te hablan, oye, choqué. No te preocupes, ¿en qué coche? ¿A nombre de quién está la póliza? Y en ese momento, desde el sistema, nosotros podemos luego identificar y ya ir mandando al ajustador, ir hablando, conectando luego con la aseguradora,
¿no? O voy camino al hospital, ok, ¿a qué hospital? Ya hablamos al hospital, ya decimos, va para allá, ¿hay gravedad o no hay gravedad? No es un brazo roto de un niño, no pasa más, ahí va en camino. O si hay gravedad de muerte de la vida de la persona, en ese momento activamos otros protocolos. Hemos sacado a gente de lanchas en medio del mar porque les agarró una ola tremenda y se rompió la espalda a la persona, 3 vértebras. Dios de Y mi entonces, vida. pues vuela un helicóptero y tráete a la persona a San José del Cabo, estabilizan a la persona y no hay el equipo en San José del Cabo y vuélalo a Ciudad de México en otro taxi aéreo, en una ambulancia aérea, ¿no? A ese nivel llegamos y el cliente dice, oye, wow, gracias porque nunca me sentí solo. Y ¿no? eso es justamente interesante porque volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que esta es parte del por qué le tenemos tanta reticencia a meternos al tema. Es el sentirse no importante, creo, ¿no? Es uno de los temas. Uno de los temas es sentirte tan importante. Otro es que no te expliquen bien tu póliza. Sí, claro, porque al final creo, y eso de repente pasa, ¿no? Chocas y tú al momento de contratar no te piden más que datos pues, para asegurarte que efectivamente seas quien está asegurando el carro, quien dice ser, etcétera, etcétera. Pero al momento de repente de cobrar el siniestro, o sea, pueden ser procesos, o sea, tardas más en cobrarlo que en que el auto salga del taller, ¿no? Algunas veces, o sea, hay que entender muy bien cómo funciona cada una de las pólizas y para eso estamos nosotros. Para ayudarte a hacer entender y ver qué necesitas. ¿No? Hay veces que dice uno, oye, es que le di un llegue al rin de mi coche. No tienes cobertura de rines y llantas. Sí. ¿No? Es una cobertura adicional que es muy barata, pero la tienes que contratar antes de darle el llegue. O me robaron los rines, me dejaron el coche en tabiques y dices, chin, no te lo va a cubrir la póliza. Pues no tienes la cobertura, ¿no? Entonces, hay que dejarle al cliente muy claro, ¿qué es el deducible? ¿No? Pues es el primer gasto y lo lleva el asegurado, el cliente. Y la finalidad del deducible es que los golpes chicos, que un talloncito, un raspón, por ejemplo, en el coche, no entren al seguro, porque en el seguro la burocracia propia de la aseguradora hace que no sean tan eficientes para arreglar. En cambio, tú le diste un raspón, vas al taller, le dices, oye, píntame la fascia, arréglame, y te quitas de mandarlo a la aseguradora y la aseguradora los procesos en lo que tarda 3 días en determinar el monto del daño, en lo que pacta con el taller piezas y demás, se vuelve... Entonces, sí. Ese es el deducible. En gastos médicos lo mismo. El deducible es el primer gasto que tú lo absorbes. La aseguradora se llama gastos médicos mayores. Es para un siniestro más allá de tu deducible, ¿no? ¿Qué es mayor? A lo mejor para una persona mayor es arriba de 10,000 pesos y para otra es arriba de 100,000. Claro. Y entonces cada quien pone su deducible y hay que construir un producto adecuado a cada persona, ¿no? Y entonces el deducible es, oye, me dio gripa, quiero que me lo pague el seguro. Bueno, a mí me encantaría que el seguro pagara todo, pero para que el seguro te pague todo, habría que pagar una prima extraordinariamente alta. Entonces hay que llegar a un punto medio donde, pues, le dio gripa a mi hijo. Sí, voy al doctor, lo llevo, compro las medicinas y ni siquiera lo meto al seguro porque no hay que reclamar. Oye, mi hijo se le complicó y lo tuve que internar al hospital. Ahí sí entra el seguro. Ahí que el seguro haga pago, después de que yo pague mi deducible, que el seguro haga frente a esos gastos. Ok, y algo que también me gustaría como traer a la conversación es que además de toda esta parte de humana tecnológica, también se dedican a diferentes giros, ¿no? O sea, están en el tema de seguros personales, seguros empresariales, que también pues me gustaría un poco que me platicaras al respecto, porque al final requieren, e imagino que pues tú lo sabes de pies a cabeza, requieren procesos de planeaciones totalmente diferentes. Entonces me gustaría que me platicaras un poco. Es correcto. Algo que nos ayuda mucho es la estructura. Vas creando estructuras que te permiten atender estos distintos nichos de mercado. No es lo mismo vender pólizas de auto individual que vender las pólizas de auto para una flotilla que transporta químicos o que transporta gases o que transporta basura, que son giros que tenemos asegurados, ¿no? Entonces, cada uno lleva sus especificaciones técnicas y coberturas especiales. No es lo mismo asegurar un seguro de gastos médicos individual que uno de grupo o empresa. Claro. Donde en la empresa tienes que ir ayudando también a la empresa a prevenir
porque la póliza de seguro de gastos médicos va creciendo el costo año con año y lo que queremos es ayudar a las empresas a contener ese costo de siniestralidad. ¿Cómo lo hacemos? Con pláticas, con predicciones, con buenas prácticas para los empleados. Esto ayuda en, por ejemplo, temas de gastro, ¿no? Temas gástricos que hoy están a la orden del día en México. El mexicano no tenemos la cultura de comer muy bien. Entonces nos encanta la garnacha, ir a echar un taco. Los irritantes. Unos tacos, ¿no? Entonces muchas veces con una desparasitada al año, muchas veces con pláticas de higiene, de lavarse las manos, muchas veces prevenimos que lleguen siniestros de tipo gastroenterales a las personas. Y es bien interesante, ¿no? Porque empiezan a rayar un poco en las cosas que hacen, por ejemplo, los estudiantes de repente en medicina, ¿no? Que empiezan a hacer esta primera línea de defensa contra las enfermedades, ¿no? Como de repente pasan de, como dices, no tanto vender aire, sino la póliza propiamente a algo más activamente en la vida de las personas que pues al final están un poco bajo su resguardo. Bueno, un mucho bajo su resguardo, ¿verdad? Es correcto. También en la póliza de autos de flotilla, en el 1 a 1, no puedes darle una mayor plática, capacitación. Cuando tienes una flotilla, a los operadores los enseñas desde cómo usar la póliza. Oye, choqué, ¿qué hago? ¿No? Lo primero pues es no dejes en riesgo tu vida. Muchas veces chocamos y nos queremos quedar en el mismo lugar hasta que llegue el ajustador, ¿no? Y ese es un gran mito, de hecho, ese ahorita mito que lo mencionas. no te muevas del lugar porque no va a pagar el seguro. No es cierto. Hoy en día todos traemos una cámara de video y una cámara de fotos en nuestro celular. Tomas fotos, tomas video, te orillas y te quitas de donde estás en riesgo. O sea, de repente se quedan parados en el carril de en medio de la autopista o del periférico. Te puedes orillar, pegar a la orilla, ya tomaste fotos, ya tomaste video, suficiente, y los daños marcan el golpe, si fue de atrás, del lado. Sí, claro. ¿No? Y con fotos y video te puedes orillar, esperar al ajustador en un lugar seguro, pero también es peligroso para el peatón, para la persona que está ahí. Si el coche se puede mover, oríllenlo. Sí, no, y de Párate. hecho, me parece que el código de la ciudad de tránsito sí indica que si hay golpe, o sea, no pasa nada, muévete, no puedes quedarte obstruyendo. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, este tema en el que al final el seguro no solamente es como comprarlo, es un tema de educación. Sí, es un tema de educación que en otros países, desde la primaria y la secundaria, les van metiendo a los niños esta educación en la escuela. Vienen los libros de texto, En México no existe esa cultura, desafortunadamente no la tenemos, ¿no? Esa cultura del seguro, de prevenir. Hoy en día es, compré un activo, compré un coche, asegúralo. Compré un activo, compré una casa, asegura tu casa. Oye, no tengo casa, rento, pero los muebles cuestan, las teles, el refrigerador, la lavadora, los electrodomésticos, lo puedes tener asegurado. La computadora. La computadora, el celular. ¿Cuánto nos cuesta cada celular? Todo lo puedes tener asegurado siempre y cuando quieras asegurarlo, ¿no? Y entiendas qué estás asegurando. Pero ese es uno de los grandes, el retiro, ¿no? Es uno de esos grandes mitos. Hay unas pólizas sensacionales para el retiro, para las personas físicas, deducibles de impuestos, que te van a ayudar en tu declaración anual. Y cuando lleguemos a los 65 años vamos a tener una ayuda, no vamos a estar solos. No vamos a llegar a los 65 y ahora soy una carga para mis hijos. Hay que trabajar en eso y en meter esa cultura desde los jóvenes y los niños, ¿no? A mí me encantaría que México tuviera mucho más el tema de la cultura de seguros para que lleguemos. O sea, hoy en día encuentras coches no asegurados contra daños a terceros. Y eso es ilegal, ¿no? Porque es ilegal. Es la póliza mínima que te piden, si no mal recuerdo, en carretera. Si vas a conducir en carretera, y no sé si en Ciudad de México también, pero... Ciudad de México ya está también, pero nadie lo revisa. Sí, Yo no. siempre me he quejado. Si en Ciudad de México, Estado de México, tenemos una verificación que van a revisar los contaminantes, en esta revisión deberían revisar que las luces, los stops y direccionales del auto sirvan, así como la póliza de seguro. Ya tienes un ente verificador. Son una revisión visual que te tardas 3 minutos en que, prende tus flashers, prende tu direccional, prende tus luces, tu stop, sí prende, perfecto. No prende, tienes que ir a corregirlo para que te dé el holograma de verificación. Y lo mismo la póliza de seguro, dame tu póliza de seguro,
que tengas una póliza vigente. Sí, claro, y al final volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, en teoría, si te enseñan a manejar un auto, si traes un auto, es obvio que lo tienes que revisar, cuidar. O sea, ya ni siquiera por el tema de que te puedan o no hacer por seguridad, ¿no? No traes un stop en la noche, ahí te contamos, ¿no? Sí, no traes la direccional, no tienes direccionales, se te estampan atrás. Hay que prevenir, ¿no? Damos muchas veces estos cursos a las empresas, ¿no? Ayudamos a sacar, tenemos hasta una empresa hermana que ya desarrollamos, donde capacitamos operadores y les damos un certificado. Capacitamos con realidad virtual, ahí usamos mucho la tecnología. Tenemos nuestro simulador de manejo de equipo pesado de varias unidades, y entonces con los operadores y vemos qué errores hacen durante la conducción. Los tenemos grabados. Se fue, oye, no pusiste la direccional, no espejeaste antes de cambiarte de carril. No es lo mismo manejar un coche. Tú vas en tu coche, aceleras y frenas. En un equipo pesado tienes que ir frenando con motor, tienes que ir con mucha más distancia porque no frenas de inmediato. Tienes que cuidar mucho los cambios de carril, las vueltas cerradas. Entonces, todas esas capacitaciones ya las tenemos hoy en día internas, que a nuestros clientes se las damos sin costo, y a empresas terceras que nos contratan, pues tendrá algún costo por no tener los seguros con CAE. Claro, ¿y qué otras capacitaciones ofrecen? Porque me parece muy interesante, ¿no? Nadie queda expuesto, no hay lugar a error, pero sí hay aprendizaje, ¿no? Que al final es lo que te dicen mucho cuando estás manejando, es que si no sales a la calle, y me encanta la idea de no tener que salir a la calle, no causas ninguna peripecia, y sales cuando estás seguro, cuando puedes hacerlo. Nos metemos mucho en la estadística, porque dicen que el pasado es para prevenir el futuro, ¿no? Claro. Entonces, identificamos de una flota de un cliente que tiene varias unidades, identificamos qué está pasando, ¿no? Si es cambio de carril, si es alcance, entonces en cada uno hay una capacitación diferente, ¿no? Si es para cambios de carril, capacitas a los operadores a que vayan revisando los espejos y no vean de inmediato y no vean el punto ciego y se lleven a una unidad, a un coche, ¿no? Si están teniendo problemas, por ejemplo, tuvimos un tracto que se le abre la tapa de la caja del tráiler y se lleva una caseta con esa tapa. A la hora que frena, no la habían cerrado bien. Entonces, desde antes de salir a carretera, revisar puntos de seguridad, entre ellos que las cajuelas, que las tapas estén bien cerradas, ¿no? Desde puntos sencillos como, oye, tu frecuencia o donde están teniendo más accidentes es los lunes a las entre 6 y 8 de la mañana. Ok. Antes de subirse al autobús o antes de subirse al camión o tienen que hacer 20 saltos. Y los estamos viendo en una videollamada. Entonces hacen 20 saltos y ya están despiertos. Ya es más difícil que tengan un accidente. Hay muchas cosas que no cuestan. Entonces vamos teniendo distintas capacitaciones en base a lo que necesite cada empresa. Pero no todas son iguales. No todos tienen los mismos accidentes. No todas tienen el mismo problema. Entonces vamos a ir metiéndonos una por una y se hace un análisis completo con el cliente. Y nos metemos mucho con recursos humanos, con su cabina de monitoreo, nos metemos mucho a detalle. Y esta parte, pues la vamos haciendo con las mejores prácticas que nos marca CESBI, que nos marca la AMIS, las instituciones de seguros, con lo que marca la SCT en sus lineamientos, reglamentos y demás. Y vamos metiéndonos a fondo con el cliente. Eso me encanta. Y ver cómo vas mejorando. Y dijiste, el año pasado tuvimos por cada 100 unidades aseguradas, 25 siniestros, ahora bajamos a 20 siniestros. O también identificamos problemas que traigan las unidades de mantenimiento. Ok. Porque a través del seguro piden una asistencia vial. Una grúa, un cambio de llanta, un paso de corriente, cualquier cosa. Vamos identificando qué unidades traen fallas y le decimos al cliente, estas unidades traen más fallas. Es un proceso de personalización muy completo, en realidad. ¿Qué tal es el tiempo para recabar toda esta información? Porque es una información que está fragmentada entre diferentes participantes, ¿no? Ahí es donde entra la tecnología y entran nuestros procesos y un equipo muy profesional que hemos ido formando y desarrollando y que hemos ido aprendiendo juntos sobre la marcha. Con cada cliente aprendemos cosas nuevas, vamos capacitándonos y capacitando al cliente. Entonces, es un proceso padrísimo. La verdad es que es un proceso... A mí en lo personal me encanta, me apasiona ver cómo ayudamos al cliente a contener los costos, cómo ayudamos al cliente a mejorar ese resultado que tiene
Y es muy importante porque ellos se dedican a transportar. Ujú. Cada día que la unidad está parada les cuesta. Claro. Entonces, los más interesados en prevenir son los dueños de los transportes. Entonces, Y- cuando el dueño quiere, cuando el director quiere y las distintas áreas que conforman, tanto el factor humano como los fierros, o sea, todo el mantenimiento, todo se junta, podemos hacer maravillas con los clientes. Súper, y dentro de todas estas experiencias quería preguntarte, en tu tiempo en CAE, ¿cuál ha sido uno de estos aprendizajes que has tenido, no? O sea, que inesperado, creo que nos puedas platicar un caso así. De repente agarramos un cliente que manejaba 600 camiones de basura, Ok. ¿no? Primer día con la póliza, nos hacen un chat, es muy común hacer un chat con cada cliente, Ujú. ¿no? Para reportar casos. Y de repente era un chat más interno del cliente. Cada equipo tiene, cada cliente tiene peculiaridades. Camiones de basura, tú no te imaginas la cantidad de siniestros que tienen al día. Van muy lento, no son siniestros grandes, pero dan muchos golpes y tallones a casas, a coches, Y entonces fue aprender con el cliente que el camión de basura lleva personas paradas que van ayudando, son los que van recolectando la basura, los pepenadores. Y entonces tuvimos que hacer una capacitación a los pepenadores para que fueran los bienes del camión. Cuando no pasa, le chiflan al camionero y entonces redujimos la frecuencia de siniestros en una forma espectacular. También nos metimos en la parte de mantenimiento. Las unidades, como el operador es como si fuera dueño del camión, es una cosa muy extraña. El pepenador, que es el único que es empleado, los demás solamente ganan de lo que venden de basura, Ujú. no quieren dejar nunca el camión descansar. Y entonces tuvimos que hacer planteamientos de mantenimientos preventivos y correctivos en las noches y en En como los horarios que tuvieran. que estuvieran disponibles, y tuvimos que enseñar al operador a identificar para que llegara y fuera muy puntual lo que tenían que arreglarle a cada camión en las noches. Eso está increíble, ¿no? Porque, o sea, aprender. ¿Cuántas veces no, o sea, como mujer que solicitas a alguien que te acompañe, un hombre que te acompañe al taller porque no identificas, no sabes qué suena y además no sabes qué le van a intentar arreglar y si va a ser o no? Entonces Y está si eso, espectacular, no. exacto. Entonces aquí nos fuimos metiendo a detalle y entonces logramos mejorar la siniestralidad, que es el costo real de siniestros, y le hicimos un descuento al cliente al final. Hoy en día paga menos de la mitad de lo que pagaba por cada unidad asegurada. Porque ya no tiene la misma cantidad de accidentes, que correcto. está increíble. Entonces es un ganar-ganar, porque el cliente está contento y dice, oye, yo quiero seguir con esto. Y entonces vamos a dar pláticas y seguimos capacitando. Y entonces hacemos lo que llamamos un comité de seguridad vial junto con el cliente, donde hacemos a partir de la estadística, prevenimos lo que pasó y lo que va a pasar. Y entonces tiene su parte muy, muy divertida, que es ayudarle al cliente. Y entonces el cliente con este trabajo dice, es que esto es lo que yo quiero tener, esto es lo que necesito que me sigan dando. Entonces, ganamos una fidelización del cliente hacia la marca CAE que es espectacular, ¿no? Entonces, va siendo trabajo de todos los días y es un trabajo de mucho tiempo. O luego agarras otro giro diferente, ¿no? De cliente que también tiene muchísimos automóviles asegurados y entonces es renta diaria, de estos que llegas a un aeropuerto o a una ciudad, dicen, quiero rentar mi coche. Ahí no puedes capacitar al operador porque cambia diario la persona que maneja el coche. Ujú. Pero sí puedes capacitar en ciertas medidas de fraude. Hay mucha gente que llega a rentar el coche con documentos falsos y se robaban los coches. ¿A poco? Sí, claro, ese es un gran riesgo en México. Por eso no hay ciertas aplicaciones. Hay una aplicación en Estados Unidos como si fuera de renta de casas, pero ¿Cómo? de renta de coches. Ah, ok, sí. Turo. Sí, sí, sí. Es maravillosa porque tú rentas uno a uno un coche y te sale normalmente más barato que rentarlo en una marca de renta de coches. Y entonces en México no ha entrado por este problema. Porque cuando te lo roban y tú entregas las llaves, se llama abuso de confianza, no robo. Y es un problema con la aseguradora. Entonces, con el cliente ayudamos a crear un programa de OCR, de reconocimiento de datos, que se conecta con la base de datos del INE y de pasaportes para ver que sea real el documento, que cuadre la foto, que cuadren ciertos datos,
que guardan los biométricos de la gente, inclusive se le toma un video cuando va a rentar a la gente el coche, firman su contrato y establecimos geocercas. ¿Qué quiere decir esto? Todos los coches traen un GPS. Si tú rentas un coche en Ciudad de México, ir a Puebla, Cuernavaca o a lo mejor a Querétaro es común. Si tú rentas un coche en Ciudad de México y ya vas llegando por Mazatlán, pues no es común que la gente... Entonces establecimos ciertas geocercas. Cuando la gente se sale de la cerca, se busca al conductor, oye, ¿estás bien? Vemos que vas hacia... ¿no? No es normal. Entonces se hace un cargo en la tarjeta de crédito que dejaron para ver que siga activa, que no se haya reportado como robada. O sea, se tiene un protocolo donde recuperamos las unidades en caso de que sea un fraude. Está muy interesante porque, o sea, insisto, a mí me asombra cada vez más cada ejemplo porque son cosas que usualmente no asumirías y de repente te vuelves un todólogo, ¿no? O sea, pues, no, nadie somos todólogos, pero vamos contratando gente experta que sí. O bueno, incluso vas aprendiendo en el proceso, que es lo que al final me parece increíble, ¿no? Y esta experiencia que traes de algún cliente, la vas proyectando con otros clientes donde vas encontrando esas problemáticas que tienen y los ayudamos a dar esas soluciones. Está increíble y, o sea, al final es muy interesante porque pues, te quería preguntar al respecto de la confianza, pero pues más bien no hay mucho que platicar, ¿no? O sea, son claros en ese sentido para... Al final lo que necesitas es alguien de confianza, tanto en momentos de estrés como al momento de... Pues de decidir hacer una inversión, porque creo que estos no son gastos, ¿no? No. Comprarte un auto es un gasto. A mí cuando me dicen los clientes, es que pagué mi póliza y no la usé. Es una inversión, ¡qué bueno! Digo, ¡qué bueno! La única póliza que me encanta que usen los clientes son los seguros de ahorro. El típico que dice, nació mi hijo, compro un seguro ocasional. Y cuando llega a los 18 años, reciben el dinero para la universidad. Esa es la única que me gusta que usen mis clientes. Que cobran el siniestro, ¿no? Que cobran ese ahorro que hicieron para la educación o para el futuro, para un proyecto. En 5 años quiero dar el enganche de mi casa y que a través de un seguro hacen ese ahorro en 5 años o en 10, 20. Ese es el único que me gusta que cobren. Ese sí, cóbralo. Todos los demás seguros, oye, pagué mi póliza de gastos médicos y no lo usé. Qué bueno, significa que estás sano. Estás previendo a futuro. No, incluso cuando haces muchas veces entiendo que te hacen a veces hasta estudios médicos cuando se hacen este tipo de pólizas que también al final volvemos a lo mismo, no existe esta educación de la prevención. En otros países, sí, o sea, en otros países la gente está muy acostumbrada a hacerse un check-up al año. En México, pues no, somos reactivos. Me duele, ahora sí voy al doctor. ¿No? Sí, claro. Es raro, las mujeres que van una vez al año al ginecólogo son raras, o que vamos al dentista, también es otra de los temas que deberíamos ser mucho más proactivos, de ir cada 6 meses al dentista a nuestra limpieza, a revisarnos, ¿no? Y que son cosas que la gente ni siquiera sabe que tienen una periodicidad, como acabas de mencionar. Poca gente sabe que vas 2 veces al año al dentista, ¿no? Muy poca gente. O si tú preguntas, ¿cuánta gente tiene un extinguidor en su casa? Somos contados los que tenemos un extintor en casa. En la oficina sí, o en el negocio sí los tenemos porque nos obliga protección, una norma. Pero en casa, lo más normal sería que todos tuviéramos un extintor al lado de la cocina, en la cocina de la casa. Si se nos incendia la estufa, si se nos prende aceite, si algo nos pasa en la cocina, con un extintor apagamos ese incendio y no nos causamos un daño real a nuestro patrimonio. Y muy poca gente tenemos un extintor en casa. Y pues bueno, quería preguntarte un poco, porque al final, o sea, me queda claro que la innovación en CAE, o sea, viene de muchas aristas, ¿no? Y pues bueno, en buena medida ha sido gracias en parte a tu participación, a tu gestión y pues sobre todo a esta, ¿sabes? O sea, a largo plazo, esta visibilidad, el pensar a largo plazo, porque como dices, normalmente se lo dejamos el problema a Marisa del mañana, ¿no? A Esteban del mañana. Entonces, ¿cómo ha sido meter la innovación? O sea, ¿cómo, y si ha habido reticencia al respecto dentro, o cómo han gestionado esta cuestión? Siempre va a haber reticencia, siempre la gente no quiere cambiar el proceso. Lo que hemos hecho mucho es ver cada proceso, partir cada proceso que tenemos y decir, ¿dónde podemos mejorar? ¿Dónde podemos ser más eficientes? ¿Dónde podemos ser más rápidos junto con la aseguradora? ¿O dónde le podemos dar retroalimentación a cada aseguradora? ¿No? Entonces nosotros vamos midiendo con KPIs, con indicadores, el tiempo de gestión de la aseguradora y entonces
le pedimos a la aseguradora, dame tu CSLA, dame tu compromiso de servicio hacia mí y al cliente, porque no solamente es a mí como intermediario, agente, broker, es a mi cliente. Si yo te meto los papeles, ¿en cuántos días tengo el pago del siniestro? ¿En cuántos días tengo la factura emitida de que ya pagó el cliente el recibo de pago? Entonces vamos midiendo a los aseguradores y les vamos dando retroalimentación también. Y nos vamos retroalimentando a cada área y vamos viendo cada proceso cómo lo podemos optimizar. En algunos metemos tecnología, en otros no es necesario meter tecnología, es simplemente mejorar la calidad, por ejemplo. Capacitar mucho a toda nuestra gente de captura y de envío de información a las aseguradoras para que manden la información completa y correcta. Porque desde ahí viene el problema. Si yo la mando incompleta y luego le tengo que pedir al cliente, oye, me faltó este documento. ¿Qué crees? Me faltó también este. A la tercera el cliente dice, oye, ¿a qué estamos jugando, no? Claro. Entonces, tratar esa capacitación y ese tema desde el principio, pedir las cosas de forma asertiva y correcta, nos ha ayudado mucho a mejorar procesos. Y ahorita mencionabas justamente estas mediciones, estos KPIs, pero creo que estamos muy acostumbrados a que sean muy cuadrados, que sean medidos en dinero, por ejemplo, ¿no? Que creo que es el más usual. Para ustedes, ¿qué otros KPIs son importantes en temas Tiempo de de personas? respuesta, en tiempo de factor humano, a todos los colaboradores medimos cómo están, vemos el desarrollo, plan de carrera para todos los que están trabajando en la empresa, quiénes sí van a tener un plan de carrera real, quiénes tienen las ganas, que eso es lo más importante, ¿no? Por ahí decimos, si no sabes, te enseño, pero si no quieres aprender, no cabes aquí, ¿no? Eso es muy básico. Nos encanta desarrollar a la gente, al talento que tenemos interno. Nos encanta aprender con ellos porque muchas veces nos enseñan ellos a nosotros cosas que no sabíamos o cosas que tenemos que mejorar, pero nos encanta ir trabajando de la mano, ¿no? Eso nos puede gustar mucho como empresa, porque somos una empresa que damos servicio y que vendemos ese servicio, esa personalización y ese servicio al cliente y estar con el cliente de la mano. Si nuestro colaborador no lo está haciendo, estamos haciendo algo mal. Y eso es muy importante, ¿no? Que creo que muchas veces hay empresas que suelen olvidarlo, pero todos la construimos, ¿no? Sí. O sea, y no puedes olvidar a todos en el camino. Y nosotros estamos en medio. La aseguradora es nuestro socio comercial, ¿no? Y entonces pues, tenemos que cuidar mucho, ser muy asertivos. No me puedes hablar, oye, choqué, sí te va a pagar la póliza. Y me doy cuenta que no tienes seguro porque no lo renovaste o no lo pagaste. No, tienes que ser muy asertivo, ok, déjame revisar tu póliza, vamos a ir hablando a la aseguradora, ¿no? Hay que ser muy asertivos porque si no, quedas mal con el cliente. Y quería preguntarle cuáles son los próximos pasos pues de CAE, ¿no? Porque viene en un proceso de expansión increíble. ¿Qué es lo que esperas que lleguen? ¿A dónde te gustaría más bien que llegaran? Hoy en día ya tenemos algo de presencia internacional. Tenemos que ir consolidando esta parte internacional del broker. Hoy en día tenemos operación en España, que desde ahí operamos toda Europa, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. Eso, porque tenemos clientes que salen de México, van creciendo y te dicen, oye, quiero tu servicio en otro país. Y entonces, pues hemos tenido que crecer para allá. Entonces nos ha gustado. ¿Qué viene? Nos gusta mucho la transparencia con los clientes. A mí si un cliente me dice, oye, dame el reporte, se lo doy íntegro. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que esconderle. A lo mejor puedo perder un cliente un año por precio, pero por servicio va a regresar. Esa es nuestra política. Y diferenciador, Y diferenciador. Es la transparencia. El cliente pide un reporte, lo va a pedir a la aseguradora y te lo mando. Y como viene de la aseguradora, no le voy a meter mano, que hay muchas malas mañas de repente en esto de la información, ¿no? Sí, que se presta a hacer cosas malas. Estamos desarrollando un portal que es un espejo de mi sistema para los clientes, para que los clientes, persona moral, empresas que tienen muchos activos, puedan desde ahí bajar su flota en tiempo real, bajar el reporte sanitario, el último que tenemos de la aseguradora, bajar en tiempo real mucha información que si la quieren usar o me lo quieren pedir y mandárselo yo, ¿no? Es facilitarles a los clientes ese servicio. Perfecto. ¿Qué más viene? Seguir personalizando, seguir creciendo, seguir mejorando nuestros procesos internos, porque mientras más eficientes somos con los procesos internos, mejor servicio le damos al cliente.
Súper. Pues Estefan, muchísimas gracias por todo tu tiempo, muchísimas gracias por explicarnos sobre CAE y pues sobre todo porque empezamos a desentrañar un poco no solo la importancia de un seguro, ¿no? Sino le diste a clavo la educación y la prevención. Es muy importante el tema de la educación, el tema de la prevención y que el cliente crea en los seguros. De verdad, te dan certeza a futuro. ¿Qué pasa si me enfermo en unos años? ¿Me da un cáncer? Yo espero que no, toca madera y es lo que quiero. Pero si en unos años me enfermo, quiero tener una póliza de seguro que me cubra porque quiero estar bien atendido. Claro. Quiero curarme, ¿no? ¿Qué pasa en unos años? Yo tengo 4 hijos, tengo 4 pólizas educacionales de cada uno de mis hijos. El día que lleguen a la universidad, yo espero con la póliza, no sé si me va a alcanzar para pagarla por la inflación. No estoy, esa certeza no la tengo, pero tengo la certeza de que me va a dar muy buen dinero que si no me cubre el 100%, me cubrirá el 90% de la universidad. Así es, la opción de una elección, ¿no? Tengo una póliza para cuando me retire. El día que yo llegue a la jubilación, puedo tener suficiente dinero entre lo que me dé el Afore, más la pensión que yo complemento, y lo hice deducible de impuestos durante todos estos años. Hay un beneficio fiscal también. Entonces, tener esa certeza futuro te deja dormir tranquilo. Pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto, Luis. Mil gracias, Meli. Y bueno, esto ha sido todo por este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente les sugiero que nos sigan en redes sociales y en todas sus plataformas de audio. Y nos veremos en un próximo episodio de Control Chat. Hasta la próxima. Esto fue Control Chat, un podcast de Fast Company México. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima charla.